ahora sé la palabra correcta, mi padrastro me abusó sexualmente. Mamá, ¿escuchaste todo lo que me pasó anoche? Tu marido me ha lastimado, ni siquiera decirle me violó porque no sabía que esa palabra existía. Yo, me lastimó, mira cómo estoy sangrada. Estoy sangrando, yo temblaba todo el cuerpo. Y mamá, con un gesto frío, me dice, ¿y qué quieres que haga yo? Si tú eres buena conmigo y me obedeces en todo, yo te voy a cuidar, porque tú lo que te hace falta es un hombre que te cuide y te proteja. Sí, y cuando el padrón te lleva a las mujeres a exhibirles, y la carretera, en las calles los clientes saben quién es, qué trae, y por eso me andaba exhibiendo a mí, por eso le decían, ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a estar la próxima semana? Le decían mercancía nueva, le decían, oye, trajiste buena carne. Pero anteriormente cuando dije, mira, tu marido me tocó decir, ¿y qué quieres que haga? Dice, ¿qué quieres que haga? Dice, a que te lo haga otro en la calle y te dejes sin valor, mejor el que te da de comer, que te tiene aquí, que se hizo cargo de mí cuando me dejó tu padre, a mí también. Hola, bienvenidos a Íntimo con Yasmina, donde queremos agregar valor a tu vida con cada una de las historias que presentamos acá, historias reales, historias de vida, historias que nos inspiran. Hoy no es la excepción y vamos a tocar un tema que, les voy a ser sincero, es un tema que ha tocado mi vida porque no pensaba tener a una persona acá que nos va a hablar sobre, creo que es una de las pesadillas que nadie quiere vivir, que es ser víctima de trata humana. Flor, quien es nuestra invitada, nos va a estar contando toda su trayectoria de cómo empezó esto, pero antes de arrancar me gustaría hacer o señalarles estadísticas que existen y que hoy en día necesitamos estar al tanto de lo que está viviendo o lo que se está viviendo en el mundo. Se dice que actualmente hay más de 50 millones de personas en el mundo que están siendo explotados, tanto mujeres, hombres y niños. Y ustedes se imaginan esa situación. Yo creo que solamente quien lo vive es quien se lo puede imaginar. Por eso hoy conocerás a una mujer que ha vivido un infierno, pero Dios se ha encargado de rescatarla de allí para seguir salvando muchas vidas. Y hoy tenemos en este episodio a Flor. Gracias, Flor, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme y hacerme parte de su programa y poder llevar este mensaje a otras sobrevivientes, a personas, a otras víctimas o a personas que necesiten escuchar que esto es real, que esto está pasando no en tiempos anteriores, que la esclavitud moderna es todos los días y que tenemos que hacer la diferencia. Y me gusta que toquemos estos temas, Flor, porque realmente a veces vivimos dentro de nuestra burbuja y los que no nos ha tocado vivir eso, a veces no entendemos lo difícil que debe ser. Por eso te agradezco de antemano por haber estado aquí o por estar aquí en este momento. Es que es bien difícil poder entender hasta el nivel de crueldad que puede llegar. El tráfico humano, el abuso, es que todo te conlleva una cosa, la violencia doméstica, el abuso infantil, es una constante de abusos que a veces permite que nosotros terminemos siendo unas esclavas sexuales. Ejemplo, mira, en mi caso, voy a empezar. Yo hablo mucho, yo hablo demasiado. Vamos a hablar y por eso quería que comenzáramos porque quiero saber o queremos saber cuál es ese contexto, pues cómo comenzó todo. ¿Quién era Flor de niña? Es que, bueno, te digo, en mi caso, yo estuve en una red donde habían cantidades de niñas o mujeres y cada una tiene una historia diferente o cómo había sido llevada. Ok. Mira, por lo menos yo soy de un pueblo, ¿cómo te puedo decir? De un rancho, de una aldea, de un monte. Nosotros vivimos no sé cómo. Extrema pobreza. En la extrema pobreza, en un lugar donde no había luz eléctrica, donde no había agua potable, donde se vivía en el campo, lo que es campo de verdad real. Pero sobre todo había algo que era cultural, el machismo. Sí. El machismo. Desde niña fui criada donde obedece a tu hermanito porque él es hombre, a tu papá, a tu padrastro, a tu abuelo porque son hombres. No es por el hecho de ser tu papá o por ser tu hermano, es por el hecho de ser hombre, que tienes que respetarlo. Yo desde niña vi cómo golpeaban a mi abuela, a mi madre, a mis tías y era como natural. Es que ella se lo buscó, ella se lo merecía. Entonces viene eso de cultura donde el abuso lo justifican y tú vas creciendo con esa mentalidad.
¿De dónde eres tú, Flor? Yo soy mexicana, somos de México, pero no te puse la ciudad porque entonces ya Por cuestiones de seguridad, sí. estoy en una investigación de ahí. Perfecto. En nuestros países la autoridad, las leyes no están a nuestro favor. El juez se vende, el licenciado que uno busca ya está vendido, el policía tiene precio. Esa es la cultura de nuestros países, esa es la ley de nuestros países, diferente a este país. Lo digo porque yo fui beneficiaria de esos beneficios, yo tuve esas leyes. Entonces, desde niña fui criándome donde también otra cosa era que la virginidad de una mujer es sagrada. Y una mujer que por algún motivo la había perdido, violación, o ya había sido, no sé, su noviecito, ya esa mujer no valía nada. No valía nada como mujer. Entonces nadie le iba a querer, mucho menos casarse. Y yo vivía soñando con esa boda, con eso. Entonces, a los 9 años o 8 o 9 años de edad, a pesar de vivir en esa pobreza, mi mamá tenía muchos hijos, recuerdo que entre 9, 10 hijos más, no sé cuántos tiene ahora, y a mí me tocaba bañarlos, cuidarlos, cambiarlos. Nunca tuve una infancia de una niña feliz. Era como, cuida a tu hermano, baña a tu hermano, vete allá. Yo era la que lidiaba con todos esos bebés porque mi mamá era un niño cada año, entonces era una vida de una mujer adulta. Lavar el río, tener que hacer fogón con leña. Eso me tocaba vivir a mí. Yo soñaba con tener una Barbie. Soñaba con tener una Barbie. Nunca la tuve. Pues si a duras penas había para comer, mucho menos para una muñeca Barbie. Juguete. ¿Tenías que edad en ese tiempo? Tenía 7, 8 años. Y te digo pero a veces yo digo que yo no tenía amigos. No iba a la escuela. Tenía un amigo, era un árbol de aguacate. En mi libro narro ese árbol de aguacate como mi mejor amigo. Y fíjate que yo iba, lo abrazaba, le platicaba todo lo que me pasaba y yo decía, él me escucha, siempre está firme para mí. No, él es mi mejor amigo. Y esos eran los árboles, los pájaros, la naturaleza. Era una niña bien ruda, era bien como que levantaba pesado, sabía trabajar, no tenía miedo a nada. Y eso me ayudó mucho para enfrentar las circunstancias que en la vida me tocó enfrentar y vivir. Pero con todo eso, yo era feliz con mi hermanito, yo era feliz con mi árbol de aguacate, en ese monte, en ese campo donde había tanta inocencia, hasta que un día toda esa inocencia me fue arrebatada, toda esa inocencia me fue robada. ¿Para algún episodio en específico que hizo que esa inocencia fuera arrebatada? Mi padrastro, ahora sé la palabra correcta, mi padrastro me abusó sexualmente. A la edad de 9 años. Sí, a la edad de 9 años, entre 8 y 9 años, no tengo exactos tiempos porque pues entre 8 y 9 años mi padrastro un día me abusó sexualmente. Venían ciertos episodios antes, pero yo no sabía cómo identificarlo, yo no sabía. Por eso a veces yo le digo, es tan importante enseñarle a nuestros hijos qué partes nos deben de tocar, que cómo se llaman, porque a veces nosotros no sabemos muy bien el tío, el abuelo, un pariente, un familiar, un amigo, le empieza a llamar otro nombre y los niños piensan que están jugando. Y no es cierto, están abusándolos. Entonces a mí me sucedió que en esa inocencia, a mí nunca me hablaron ni siquiera que iba a tener un periodo menstrual. Eso eran temas tabú o de sexo. Esas palabras no se podían tocar, eso era vulgar. Mientras había un hombre en la casa que yo le llamo criminal que estaba abusando de nosotros. Entonces mamá nunca fue a la escuela, no los mandaba a una iglesia. Era muy bien, Dios mío. Y un día mi padrastro estaba ebrio y golpeaba mucho a mi mamá todos los días. Y yo le pedía que no la golpeara porque a mí me tocaba ver cómo mamá tenía moretones en su cara, curárselos por la mañana. Y eso, me tocaba meterme debajo de la mesa cuando golpeaba, escondía a mis hermanitos y me metía bajo la mesa porque era todos los días a golpizas para mi mamá. Pero entonces, un día yo le pedí a mi padrastro que ya no golpeara a mi mamá, que ya no lo hiciera de media de la noche. Sí. Él la estaba golpeando muy feo y yo me levanté y le dije, ya no le pegas a mi mamá, ya no la golpees. Y él me quedó viendo con una mirada que jamás voy a olvidar hasta el día de hoy. Me miró de pie a cabeza así, con una sonrisa, y me dijo, ya no le voy a pegar a tu mamá. Y yo sentí una alegría en mi corazón, yo sentí una felicidad. Le dije, ¿de verdad no lo vas a hacer? Recuerdo, mira, como si hubiera estado ahorita que yo levanté, él me miró así, y yo levanté la mirada hacia él y le dije, ¿de verdad ya no le vas a pegar a mamá? Me dijo, no. Él tomó mi mano y me agarró, ven conmigo. Era noche.
Era noche, había llegado de la calle, y me jaló hacia atrás de la casa. Había unas matas de plátano. Y ahí él empezó a abusar, a romperme mi ropa. Había lodo, había llovido. Y empezó a abusar de mí. Entonces, eso bien duele bastante, pero duele más lo que pasó después. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó después? Fíjate que lo físico duele, pero duele más el alma. Cuando saber que yo había gritado tanto y que nadie me había defendido, que nadie había escuchado y que el ser que debía cuidarme y defenderme estaba ahí y no me había cuidado. Eso dolió más. Entonces me levanto ya era como por amanecer, en el campo se levantan temprano y le digo, mamá, ¿escuchaste todo lo que me pasó anoche? Tu marido me ha lastimado, ni siquiera decirle me violó porque no sabía que esa palabra existía. Digo, me lastimó, mira cómo estoy sangrada, estoy sangrando, yo temblaba todo el cuerpo. Y mamá con un gesto frío me dice, ¿y qué quieres que haga yo? Eso me dolió más que lo físico que yo estaba viviendo en ese momento. Le digo... O sea, que a esa niña se le quitó toda su inocencia. Y empezó a entrarle quizás un odio, un coraje, no sé cómo decírtelo, porque en ese momento era como, no sabía qué hacer, me quedé fría. Era una niña que solo quería correr, quería gritar, quería hacer cosas y no sabía qué hacer. Entonces yo recuerdo que me empezó a dar una fiebre porque no me llevaron, no había médico, no había nada. Yo había sido una niña de 8 años abusada por un monstruo sin escrúpulos. Y empecé a sudar y a sudar. Yo no sé de los nervios, yo no sé qué tenía. Y por la tarde tenía una fiebre, pero una fiebre que me estaba matando. Entonces mamá con sus paños tibios y todo me estaba cuidando. Yo le dije, déjame que me muera. Déjame que me muera, Leo. Las niñas, las personas como yo debemos de morir si nadie los ama. ¿Por qué nos traen a este mundo a sufrir? Y mamá me empezó a pegar. Cuando dijiste eso. Sí, pero anteriormente cuando dije, mira, tu marido me tocó decir, ¿y qué quieres que haga? Dice, ¿qué quieres que haga? Dice, a que te lo haga otro en la calle y te dejes sin valor, mejor el que te da de comer, que te tiene aquí, que se hizo cargo de mí cuando me dejó tu padre, a mí también. En ese momento era mi cabeza dando vueltas que no sabía qué hacer. Aparte de eso, hacía poco yo había enterado que ese era mi padrastro, que yo lo llamaba papá. A mí no me han dicho que ese no era mi papá. O sea, hasta ese momento tú pensabas que era tu papá, el ser que se supone que debería ser tu cuidador. Pero bien, cuando yo digo ese hombre, mamá, yo sentía que mamá, ¿por qué te digo que mamá debe cuidarme? Porque yo cuido a mis hijos con mi vida. Y yo siempre que pienso que digo que mis hijos son mi vida. Entonces, ¿cómo es posible que no haya? Mira, yo tengo perros y gatos. Y a veces digo, a mi gato alguien me lo mira, vean, a mi perro. Y yo le digo, ¿te imaginas algo que tú le diste vida, que es un ser humano y no sentir amor por esa persona, por esa criatura que era yo? Y así, esos días, lo que pasa es que estoy tratando, te voy a decir la verdad, Flor, no es fácil escuchar este tipo de historias y saber que alguien a tan corta edad, y lo triste es que sigue pasando con muchos niños y niñas, este tipo de episodios, pudo haber vivido un infierno, porque eso no es otra cosa, es un infierno. ¿Cómo pudiste, bueno, es que siendo tan niña, poder sobreponerte a esto? Que eres una niña. Fíjate que yo siempre digo que Dios siempre, y no tengo la menor duda, que Dios me cuidaba y me protegía. Y que era un proceso, tal vez no un proceso que Dios permitía o que Dios quería que pasara, porque Dios no quería que me pasara nada como su hija, pero el nivel de maldad de los seres humanos, pero en todo eso Dios me cuidaba y me protegía. Y estaba preparándome porque sabía que yo iba a triunfar. Porque el triunfo para mí no es que, wow, la economía, no, es estar con vida y sobre haber pasado todos esos obstáculos, estar aquí, ese es un triunfo para mí. Entonces, y fíjate que yo en ese momento vino a mi mente el primer deseo de morir. Mucha gente dice suicidio. No, yo quería descansar de tanto maltrato. Yo quería estar en un lugar donde quizás en ese momento alguien me hiciera un hogar, una familia me hubiera adoptado, yo no sé, eso era la felicidad que yo buscaba. Lo que yo quería estar en ese infierno que le llamaban hogar. Es lo que yo no quería. Pero amaba tanto a mis hermanitos, amaba a mi mamá. Y fíjate que quizás de alguna manera ese monstruo que yo llamaba papá en ese momento era como que mi mundo se vino encima. Sí. Y recuerdo que pasó esa vez y las personas de mi pueblo que me conocen saben lo que yo viví, cómo era niña trabajadora, cómo era. Yo tengo algunas fotos que después te voy a ver cómo yo vivía, cómo era mi diario vivir por mi mamá, por mis hermanos. Y después el hombre siguió abusando de mí. ¿Y tu mamá sabía? Sí, lo sabía.
Y yo no sabía qué encontrarle, a dónde ir. No sabía qué hacer. Era terrible para mí. Y ahí fue donde yo empecé a llamarle infierno y monstruos, porque es como que esos monstruos se fueron multiplicando, creciendo en mi vida. Esos monstruos fueron llegando más monstruos, iban arribando más monstruos a mi vida. Entonces, después de unos años, yo creo que de 12 o 11 años, yo me iba a trabajar como empleada doméstica para poder descansar de ese señor. Allá me iban a traer con engaños, con mentiras que mi mamá estaba grave, que mi mamá estaba muy enferma. Mi mamá era bien enferma, yo lo creía y regresaba y eran mentiras. Él la mandaba para manipularme, para que yo regresara a casa. Y mi mamá le hacía caso. Y entonces yo un día llegué a decirle a mi mamá que era cómplice de él, que estaba de acuerdo con lo que me hacía a mí. Mamá nunca me respondía, nunca respondió por qué lo hacía. Ahora yo entiendo que esa mujer era una víctima también de él, de todo el maltrato, pero En ese momento era en difícil. ese momento, pero yo no justifico el abuso hacia un hijo jamás. Yo con mi vida, yo, Flor, ¿verdad? Entonces, Te fuiste a trabajar a un pueblo, ok. y ahí me iba a traer mi mamá y siempre regresaba, ay, es que fueron tantas cosas que no podíamos acabar todas y me iba a regresar. Entonces ya después, Cuando fuiste creciendo, ¿qué pasó contigo? tenía 12 años, cuando ya donde yo trabajaba una amiga, una señora habló de menstruación. Yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, cuando las mujeres empezó a explicarme que era un periodo y que se embarazaban. Y yo dije, ese hombre me va a hacer eso a mí, yo me voy a morir. Y yo empecé a pensar que era niña. Entonces ese día decidí huir de la casa. A tus 12 años. Así. Y irme a un lugar donde no me encontraran. No me importaba dónde fuera. Yo recuerdo que caminé, pedí ride, llegué a otra ciudad muy lejana, a como 8 horas de distancia. Sabía que no me iba a encontrar. En ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no había redes sociales como ahora tantas que todo el mundo te conoce, te toma fotos. En ese tiempo no había nada. Además, mi mamá no me iba a buscar, no le interesaba. Y si me iba a buscar, para que le cuidara a sus niños. No es que iba a terminar llorando porque amaba a su hija. Exacto. Entonces, y me fui. Fui a una ciudad muy lejana, dijo el del cuento. Entonces, dormía en los parques, comía en la basura. Con 12 años. Pero yo era feliz. Nadie me tocaba, nadie me abusaba. Yo era feliz, no me pegaban, no me golpeaban. Y yo dormía en la calle, en los cartones, a veces en un lugar, a veces me iba a otro, porque a veces la seguridad, pues, te decía que no te quedaras ahí porque me que ibas a robar, que andabas robando en los mercados. Y así fui creciendo y ahí no podía andar en la calle. Un seguridad dijo que era muy peligroso para una niña de mi edad andar en la calle, pero había muchas, no era la única, había muchas niñas que andaban en la calle vendiendo, y una señora me llevó a su casa. Esa señora me llevó a su casa, me dieron un hogar, viví en esa casa hasta los 17 años, empecé a ir a la escuela a mis 12 años, empecé a ir a la escuela. Esa señora fue un ángel en ese momento para ti. Sí, siempre lo fue. Yo sé que Dios la tiene en su gloria porque ella fue la madre que yo no tuve. Empecé a trabajar en su casa, me cuidaban. La señora era muy buena, su esposo, y yo era agradecida. Sé que mis maestros, yo les voy a ver este programa para que lo vean, mis maestros estaban orgullosos de mí porque era una niña que quería comerse la escuela. Los libros los agarraba y era que en un año yo pasaba hasta 2 grados porque era muy inteligente y quería no, yo tengo que ser mejor que ella. No, ella va a estar de mi edad y tengo en tantos grados, pero yo puedo alcanzarla, yo tengo que alcanzarla. Y era muy, decía, maestro, por favor, sí, déme clase de noche, présteme ese libro. No, era como muy, yo llevo el libro a la casa, lo regreso de escondida, por favor, Era noche, yo estaba estudiando, aprendiendo, que yo tengo que superarme. Yo no puedo quedarme así, sin saber leer. Y aprendí y hablaba muy poco no como ahora hablo mucho porque todo ese tiempo estuve callada. Claro. Guardaba muchos recuerdos, todas las noches lloraba por mi mamá porque sí la extrañaba, tenía 12 años, extrañaba a mamá. A pesar de todo el maltrato, no entendía qué había pasado, había muchas dudas en mí, que dónde estaba mi papá, que quién era mi papá, que por qué si ese señor me había hecho eso. Y a medida que crecía entendía más la situación, extrañaba a mis hermanitos, extrañaba a los perros, todo en la casa, menos el maltrato, pero tenía que sobrevivir de esa manera. Pero antes de irme a la casa, sufrió un episodio muy fuerte, demasiado fuerte. Un día esto llegó borracho, siguió golpeando a mi mamá y agarró un cuchillo, me dio una cuchillada en el estómago porque defendía a mamá. Entonces prácticamente en el hospital yo estaba agonizando.
Yo me vi muy grave en el hospital y yo dije, yo no puedo regresar a esa casa porque me van a matar. Y yo regresé como unos 3, 4 días después huí de esa casa. Y ese día, después regresé 20 años después. O sea que ese fue el detonante. Sí. Te apuñaló para que tú pudieras Sí, irte de allí de tu casa. sí, entonces eso recuerdo que tengo vecinos todavía me escriben en Facebook que me llevaron al hospital y recuerdan esa vez como yo estaba muy mal herida por ese señor y yo pensé que con eso mamá iba a despertar, pero no, tampoco fue así, ni así. Entonces, pero ella dice que le dolía. Me tuve que ir, entonces cuando estaba yo trabajando ya en la ciudad, tenía tantos recuerdos, habían tantas preguntas y trataba de ser fuerte. Yo lloraba las noches, buscaba los momentos más profundos de la noche para llorar porque a veces sentía que tenía que llorar, pero no podía hacerlo frente a la gente porque iba a preguntar qué tenía y me van a correr, mi mente me van a correr o me van a preguntar. Y buscaba a veces misma en el día a un río lejos para poder llorar, porque no debía llorar. No tenía amigas ni podía contarle a nadie. Y entonces me decían, oye, ¿y tu mamá se murió? Era tu respuesta. Sí, ¿y tu papá? No lo conozco. ¿Y tú tienes hermano? No, soy única. O cada vez me inventaba historias diferentes y como que la gente se daba cuenta que yo era rara, porque decía cosas y no hablaba con mucha gente. Esa flor de tanta risa que soy ahora, no, esa flor no era así. Tenía como temores, miedo y siempre estaba huyendo de cualquier persona, cualquier hombre. Decía, me está viendo raro, me quiere ser, y tal vez no sé, era mi mente, ¿no? En la escuela los niños eran muy rara con los niños. Estaba a la defensiva. Claro, y no es, Era muy rara, me recuerdo. y no es para menos, Flor. Y así estuve con esta señora, ella tenía hijas. Entonces las hijas trataban de ser amigas, no eran malas, pero yo creo que yo era como que no me dejaba querer por nadie. Claro. Y antes de que yo fuera a la escuela, fíjate cómo es, yo trabajaba con ella y yo le decía a sus hijas, préstame libros, enséñame a leer. Y dice, ¿no sabe leer? No. Y ellos tenían sus uniformes, a veces me robaba las lágrimas ver cómo su mamá las peinaba, las abrazaba. Y yo creo que tenía celos como niña, decía, ¿por qué la mía nunca me peinó? ¿Por qué no eras? Y entonces, esas niñas, su mamá las quiere mucho y ya no la quieren quizás ya porque se portan mal y agarraba las faldas y se las quemaba con la plancha. Así. Y decía, ay, se quemó tu falda. No se preocupe, señora, yo se la pago con lo del mes que usted me paga. Yo le quemé la falda. ¿Por qué ella tiene una y yo no tengo otra? ¿Por qué ella tiene mamá y yo no tengo mamá? Y entonces yo creo que la señora se dio cuenta de eso que yo hacía. Y un día me dice, ¿tú quieres, le agarré sus libros a su hija? Todos estaban sus libros así y yo y la señora llegó y yo estaba rompiendo sus libros de la niña. Y la señora como que se quedó viéndome, entonces le dije, ay, es que están sucios, los estoy limpiando. Le dije, yo estaba así. Y me dijo, ya, ok. Y le dijo, ¿tú por qué le prestas los libros a ella? A ella le gusta leer, le gusta escribir, le agarran mis libros, yo se los presto. Ok, la señora, yo dije, esta noche me corre, hoy me van a correr de esta casa. Yo estaba segura, empecé a empaquetar mi ropita, dije, esta noche me corren de esta casa. Yo no sé dónde voy a dormir hoy, pero yo duermo en la calle. Y la señora, fíjate, mira, yo sé que es por corto, pero fue algo muy bonito. Son 34 episodios que me impactaron. Porque no es fácil hablar de 9 años hasta que ya tengo ya como 80 ahorita, no es fácil. Entonces, y mira, la señora yo dije, me va a despedir. Por la mañana yo estoy barriendo el patio porque ya se levanta uno a barreras, de regar con una manguera al patio. Yo estoy barriendo y me dice, Flor. Y yo la vuelto a ver así de, ay. Sentí que el cuerpo una vez más. Ya te sentiste abandonada. ¿No? Y vi la basura, me acuerdo que yo miraba la basura y apretaba la escoba con mis manos porque no quería que lo que escuchara. Y me dice, Flor, ven. Y yo suelto la escoba y le digo, no suelto la escoba. Me quedo así, dígame, ¿querías estudiar, verdad? Y yo le digo, ¿cómo usted sabe? ¿Querías ir a la escuela? Mi hija recuerdo que tenía 13 años, porque tienes 13 años, ¿quería ir a la escuela? Y yo le digo, sí. Hablé con el señor de la casa, recuérdate, es que era una cultura que era lo que decía el señor. Hablé con el señor, dice, el esposo de ella, hablé con el señor de la casa y dice que sí, puedes ir a la escuela. Solté la escoba, salí corriendo, la abracé. ¿A dónde? ¿A la escuela de sus hijas? ¿A esa escuela de la gente, de que va la gente rica? Le digo, ¿cuál rica? Mi hija es una escuela del pueblo. Le digo, ay, pero es que tienen... Y le digo, sí,
Dice, vete a que te hagan la falda. Ay, un día voy a bañar a Gladys, que la amo. Y dice, vete que te haga la falda a la comadre Gladys. Y empieza, mira, en esos tiempos medían la falda así con la mano, te medían cuántas cuartas tenía y todo. Hicieron mi falda y, oh, Dios mío, esa noche no dormí, te lo juro. Toda la noche esperando, o sea, me tengo que ir a la escuela mañana, ¿qué van a decir? ¿Cómo voy a ver? Y es que fue una emoción. Y por la mañana fui por la falda y fui a la escuela. Fue el día horrible. Todos se reían de mí, que era grande, que porque estaba en primer grado, que mira, me hicieron bullying de todo. Ahora sé que bullying en ese tiempo no sabía. Regresé enojada, le dije, no quiero ir a esa escuela, señora. Ya no quiero ir a la escuela, me fue muy mal. No entiendo nada, no puedo hacer ni palitos ni O. Y esas niñas saben leer, yo no quiero ir a esa escuela, eso es horrible lo que viví. Me dijo, Flor, así empieza. Es que todos los niños son chiquitos, le digo, son muy grandes. Dice, pues ayúdale al maestro, pásatela bien. Y yo, bueno. Regresé. Mira, me dio 20 pesos mexicanos de gasto. Yo no había comido nieves, helados. Okay. Helados ice cream. Entonces yo no había comido. ¿Y tú crees que le dije al del carrito de los helados, párate aquí, quiero 20 pesos? Dice, todos, sí. Y entonces, pero no puedes agarrarlos todos. Yo, no, es que dámelos hasta que me los acabe. Y todos los niños me estaban viendo, Dios mío. Y yo, ¿qué va comiendo, señor? Ya, 5 pesos te cabe. Ya no, mañana me los das otra vez, te los dejo pagados. ¿Tú crees? Y él, ay, que era tan inocente yo. Y ese venía de un campo. Venía de un monte prácticamente. Y en esa escuela los maestros me adoraron, me quisieron por tantas cosas que hasta el día de hoy me dan reconocimientos todavía por lo que he logrado. Ahí estuve hasta los 16 años. Ya a los 17 años había que ir a otra escuela que ya no podía ir porque había que pagar una mensualidad más o menos. No, transporte, que no había ahí en el pueblo. Y yo no tenía dinero para pagarlo. Y la señora tampoco podía porque ya tenía sus hijas que mandar. Y tuve que irme a trabajar a la tortillería. Y yo trabajaba en una tortillería, trabajaba con la señora. Entonces, en esa tortillería, yo conocí al hombre que me dijo que me amaría y me cuidaría. Yo le creí. Era una niña con tanta inocencia, tenía 7 años. Y fíjate que ese hombre llega a comprar tortillas. Y yo lo vi tan lindo en el momento que lo vi. Digo, ¡ay, qué lindo es! Este es de acá. Este no es del pueblo. Este no es de otro lado. Mira, yo me río de eso que digo, le vi sus zapatos blanquitos a usted. Digo, ¡ay, tenía un perfume! Digo, quizás de los Estados Unidos haber venido, no sé. Entonces, pero era como raro. Impactó. Era raro porque yo tenía miedo a las personas. Fue tan raro y yo lo vi. Pues tenía 17, ya empezaba la edad quizás de sentir esa mariposita. Y entonces, como soy tan obvia, yo creo que él se dio cuenta, porque yo, entonces, y empezó a hablarme, y me preguntó mi nombre, ay, me preguntó cómo me llamo, quizá va a regresar, y sí, regresó, y ya me dijo que yo era linda, y digo, ay, Dios mío, dice que yo soy linda, entonces yo sí le gusto a él, y fue que yo empecé a demostrarme, y el muchacho regresó, y me dijo, ¿a qué hora sales? Y le dije yo, ¿por qué? Yo salgo hasta las 5 de la tarde. Dice, no me digas que me vas a esperar. Yo sí te espero, dice, porque tú eres muy linda, yo quiero salir contigo. Me va a esperar todo este momento. Yo, ¿pero qué tengo yo? Ya sabrás. Entonces la inocencia. Y bueno, ahí estuvo ese hombre esperándome. Empezó a salir conmigo, pero yo tenía un gran temor. Que se enterara que yo no era virgen. Que se enterara que era de una familia muy pobre, porque antes también las clases sociales se dividían. Sí, antes eran más marcadas. Sí, claro, las clases sociales eran analfabeta, que no iba a la escuela, que apenas había aprendido a escribir su nombre, que no sé yo, no tenía títulos y todo. Y yo decía, pero es que es raro que yo merezca a este hombre yo no lo merezco. Es muy lindo, yo no tengo virginidad para entregarle, no soy de clase social, no sé, esto no lo merezco yo. ¿Te sorprendió? Sí. Y cuando ya empezó a hablarme de amor, yo lo primero que le digo es, le entrego todo, se lo pongo así más fácil a él. Le digo, mira, antes que me hables y que me digas cosas, yo no tengo familia. Eso fue punto a su favor. Tampoco quiero novios. No puedo tener novios. Y él dice, ¿por qué? Porque yo no puedo tener novio. Sencillamente no puedo tener novio. Yo me tengo que quedar sola toda la vida. Nadie me va a querer. Y dice, ¿por qué no te van a querer? Le digo, porque yo no soy virgen. ¿Y por qué no eres virgen? Porque mi padrastro me tocó. Y dice, y mira, los foquitos estaban ahí, nada más que yo no los sabía identificar. Claro. Si tú eres buena conmigo y me obedeces en todo, yo te voy a cuidar, porque tú lo que te hace falta es un hombre que te cuide y te proteja. Cuando él me dijo esas palabras, se me partió. Porque sí hacía falta alguien que me cuidara de niña, porque sí me hacía falta alguien que me protegiera y nunca había tenido. Y otra cosa que un día que llegó me dijo, Flor, ya me voy. Te amo. Yo dije, ¿qué? Te amo. Y dijo, él me ama, él me quiere,
claro, mamá nunca me dijo, yo, ¿cuándo había escuchado que alguien me diga te quiero? Esa palabra, o sea, eso fue algo que él para mí como que selló, me vendó. Pero tenías esa carencia de niña, de la persona que se supone debería decirte esas palabras bonitas. Hoy en día, bueno, yo se lo digo carratico a mis hijos, a veces creo que les fastidia. Y, exacto, y fíjate que yo me imagino que nunca escucharlo y escucharlo de alguien que te demostró por primera vez afecto, para ti fue como una alegría. Eh, ¿Qué pasó después de ese tiempo? Cuéntame, ¿qué pasó después de que ustedes salieron, tuvieron... Fue una semana, o sea, a la semana yo estaba enamoradísima del hombre. Y ese hombre tenía que, el tiempo de él era limitado, porque este hombre andaba lo que andaba. Tú sabes que era buscando víctimas, que andaba, yo no lo sabía. Entonces me dice, llegó como a la semana, pues yo estaba enamoradísima, estaba loca ya de amor por él. A la semana. Sí, a la semana. Okay. Y llega y me dice, mira, recuerdo que era un sábado, porque yo te marco, hay episodios que yo les marqué y que mi memoria no se borran, no pueden salir, aunque yo trato. Entonces, he sobrevivido con ellos, pero no los puedo borrar. Solo he aprendido a sobrevivir y a sobrellevar los recuerdos. Regresa y me dice de frontera sur al norte de México. Me dice, mira, vine ya y quiero que te vayas conmigo. Le digo, ¿a dónde? A vivir juntos. Le digo, no. Porque yo no me voy a casar con nadie. Y si un día el hombre que yo quiero tiene que casarse conmigo, con un vestido blanco y todo, le digo, pero eso no va a pasar. Le digo, son sueños míos nada más. Y me dijo, yo me voy a casar contigo. Y yo, Dios mío, esto no es real, yo estoy soñando. Y se fue. Pues rezó con 2 tickets de autobús. Okay. Y me dice, trae tus papeles. Le digo, yo no tengo un pasaporte. Le digo, no tengo edad para que me lo den y no tengo nada. Dice, pues lo que tengas de la escuela, lo que tengas, tráetelo contigo. Ok, llegó la noche ya, que iba a salir a trabajar y me dice, tengo 2 tickets de autobús y nos vamos. ¿A dónde? A vivir conmigo. Le digo, pero la señora, no, le digo, yo no puedo irme. Eso es que yo no puedo abandonar a esa señora. Dice, es tu vida. Y yo te acepto con todo. Otro hombre como yo no vas a encontrar. Y tú dices que me ama y yo te amo. Le digo, sí, pero yo, o te vas conmigo hoy o nunca más nos vemos. Qué manipulación. Y trajiste los papeles. Le digo, sí, aquí están, los traje. Le digo, y no sé, entonces vámonos. Y mi ropa, yo te compro. ¿Tú tienes dinero? Le digo, porque tú traes carro. Y para mi pueblo que traía carro era porque tenía dinero. Y dice, sí, yo tengo. Le digo, ay, Dios mío, encontré un hombre rico, encontré un hombre guapo y me quiere. Yo estoy soñando. Es que me está pasando como Mariela del Barrio, creo yo. Decía yo, porque en ese tiempo estaba Mariela del Barrio. Digo, creo que es como, yo soy la María del Barrio, yo me tengo que ir. Y me fui. No lo pensé 2 veces, yo iba muy enamorada. Recuerdo que fueron 3 días de viaje en autobús, llegamos a la frontera, llegamos. Desde el camino, yo vi que él ya no era la misma persona. Yo me quería acostar con él muy enamorada, tú sabes, en el autobús, así en la silla. Y él ya me decía, como que no estaba muy contento. Pero yo estaba feliz. Llegamos a una casa en Tijuana. Okay. En Tijuana, esa casa era una casa rosada de 2 pisos, siempre lo digo porque no olvidar. Tenía muchos cuartos, pero en el hotel. Y los cuartos solo se abrían por dentro. Cosas que yo era muy chismosita y digo, había un montón de mujeres, como unas 7, 10 mujeres, yo no sé, más o menos, antes de subir a escalera nosotros, en la sala. Y todas estaban así, todos yo las saludé y nadie me respondió. Y ay, qué mala vecina puedo tener, pero no importa, yo veo con mi nombre. Subí y le digo a él, oye, ¿quiénes son las mujeres que están abajo? Y me dijo, ahorita. Cuando llegamos a ese cuarto, me dijo, aquí vamos a quedarnos. Y yo vi que había cosas de él ahí. ¿Este es tu cuarto? Me dijo, ven, te voy a decir 3 cosas. O un par de cosas. No preguntes cosas que no te interesan. Si quien vive y si quien hace, escucha lo que escuches, no hables, que no es tu problema. No puedes salir afuera, tienes que mantener adentro. Si en verdad quieres vivir conmigo y no meterte, a mí no me gustan las viejas chismosas y tú tienes que hacer lo que yo te diga si quieres conservar nuestro matrimonio, nuestra relación, matrimonio. Y yo, ay, mi esposo mira, reviví lo que mamá me está ordenando, tengo que obedecerle, tiene razón, yo no busco problemas con este hombre, estudiar me tiene que pasar para mí mejor. Fíjate que yo todo lo miraba normal. Era normal lo que él me estaba diciendo, las reglas que me estaban, las órdenes, era normal para mí. Y ahí me quedé con él, ya por la noche, yo vi que él se levantó como a las 2 de la mañana y salió. Pero no puedo preguntarle dónde va, recuérdate, ni qué está haciendo, ni nada, él se va. ¿Te acordaste de todas las Sí, órdenes? no había ruido de ninguna mujer. A esa hora empecé a escuchar llanto, ruido de las mujeres llegando, discutían abajo. No puedo salir ni preguntar porque yo tengo que hacerlo, tengo que ver a mi marido. Él regresa, abre un cajón, tenemos una cajón, abre un cajón del buró, vuelve a cerrarlo y yo no puedo preguntarle qué hace, ni qué nada, ni mucho menos abrir ahí. A todas estas, tú no sabías dónde estabas metida. No, yo estaba yo casada, según yo estaba en casa. Entonces, él abrió, rezó y yo no pregunté nada, no dije nada. ¿Qué hacías en todo ese tiempo? Tenía curiosidad de ver qué había ahí.
Yo limpiaba el cuarto, acomodaba su ropa y no había ni comida en esa casa. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué le voy a dar? Yo le dije, oye, yo necesito, él me llevaba comida. Él me llevaba comida de la calle. Entonces le dije yo, oye, ¿qué voy a hacer? Le digo, yo tengo que trabajar. Tú no estás trabajando, porque yo veía que estaba ahí los primeros días. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito ver. Y me dice, no te preocupes que ya te tengo trabajo. Y le digo, oh, yo voy a trabajar, sí. Ok, le digo, dice, esta tarde te digo en qué vas a trabajar. Y yo tengo dinero para estos días. Ok. Yo dije, ya no voy a preguntar más. Esa tarde me dice, cámbiate, te voy a llevar a conocer la ciudad de Tijuana, es una ciudad grande. Y yo, ay, sí, por favor, ya me quiero conocer la ciudad. Yo bien contenta. Ahí, como te vuelvo a repetir, había muchas señales, pero no las captaba. Me llevó y le dice a una muchacha de las que estaban ahí, se llamaba Cassandra, la más mayor de todas, le dice, maquíllamela y peínamela bonita. Yo dije, ay, mi esposo, que me quiere bonita, porque me dijo, aunque no te cases, ya es tu esposo, porque mi hijo te le vamos esposo, y él me quiere bonita. Primero que hacen es me cortar el cabello, bien corto, a mí no me gustaba. Pero yo le dije, mira, oye, no me obedecí. Me maquillaron y yo no usaba maquillaje. Y a mí me sentí incómoda, unos labios rojos bien maquillada. Y yo dije, ok, es que a él le gusta, por él lo voy a hacer. Pero viene el problema cuando me dan un chorcito bien cortito y digo, no, esto sí está pasando, o sea, ya, pero ok, mi esposo. Yo digo, pues, que queremos muy bonita y llega él. Y es que tú tienes muy bonito cuerpo, tú tienes que verte bonita y tú eres mi esposo, mira qué. Y ok, terminé poniéndome su ropa. No es que esté mal vestirse así, pero es que yo no estaba acostumbrada. Claro. Yo no me veía, era otra diferente. Y entonces me dice, bueno, te voy al pueblo y quiero que todos digan que qué bonita mujer tengo. Y yo, ok, ahí voy. Vamos al pueblo, a la ciudad, perdón. Desde que llegamos a la ciudad, era en un bar grande bar. Y todos le decían otro nombre. ¿Qué onda, Caruso? Y dice, ¿qué onda? Oye, que trae buena mercancía, ahora sí trajiste buena carne. Y yo decía, toda inocente. ¿Para cuándo ella va a estar lista? ¿Cuándo va a estar lista ella? Yo, ¿de qué habla? Y él decía, la próxima semana ya va a estar lista ella. Ya va a estar exhibida. La próxima semana va a estar exhibida. Y yo, no sé de qué están hablando. Y le decía, pero ponte el reloj porque el tiempo pasa. Y yo decía, man, te dan señales. Yo recorrí con él todo ahí, ahí. Recuerdo, y eso lo digo siempre, había unas bolsitas, y te estoy hablando a ti del 96, por el 90, que había unas bolsitas pequeñitas que eran cortitas, así que, que yo quería una siempre. Y yo le dije a él, mira esa bolsita, qué hermosa. Y yo, ok, cómpratela. Y me la compró. Me compró ropa, me compró maquillaje, me compró perfume. Yo digo, ay, yo tengo un esposo que puede. Entonces, y me compró todo. Esa bolsita nunca imaginé que fuera una bolsa para tener llena de lubricantes y preservativos después. Jamás imaginé eso. La compré, cógela, está bonita, agárrala, no importa lo que cuesta. Decía, ok, de ese lugar, de ahí fuimos estuvimos comprando las cosas, me llevó a una calle, una calle que se llama Armenia, y me llevó, de repente, yo veo una muchacha de las que estaba en casa y la vi parada caminando hacia ahí. No sabía que eran esclavas sexuales. Yo ni siquiera sabía que había dinero a cambio de que obligaran mujeres, a cambio de que tuvieran relaciones a cambio de dinero. No sabía nada. Y yo la vi y digo, mira, la vecina. Y me dijo, camina y no estés preguntando. Pero yo vi a la muchacha ahí. Me recorrió por toda la calle de la esclavitud, me recorrió por todos los clientes, me llevó a exhibirme y yo no sabía lo que estaba haciendo. Llegamos a un bar, y en ese bar, que es muy famoso, por cierto, en Tijuana ahora, y le dice a la señora, a la que está en la barra, la especialidad de la casa porque es nueva. Y yo tomo la especialidad y dice, ¿quieres una cerveza? Le digo, ¿me das permiso? Yo siempre había querido tomar la cerveza, pero yo tenía miedo que las mujeres de mi lugar no toman. O sea, como yo dije, yo tenía curiosidad como un adolescente de probarlo. Le digo, ¿tú me das permiso? Sí, claro, tómate las que quieras. Pero claro, con una bebida que te dan preparada, tú no quieres más, ahí te pierdes. Yo me recuerdo que bebí esa bebida que me dio. Y por eso es la especialidad de la casa, porque ya tenían todo preparado, todo está, por eso se llaman crimen organizado, todo está organizado punto por punto, ¿cómo es que van a hacer? O sea que esa bebida era una bebida que estaba alterada para dormirte. Sí, y cuando el padrón te lleva a las mujeres a exhibirles, y la carretera, ya en las calles los clientes saben quién es, qué trae, y por eso me andaba exhibiendo a mí, por eso le decían, ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a estar la próxima semana? Le decían mercancía nueva, le decían, oye, trajiste buena carne, o sea, es nueva. Entonces me estaba como enseñando prácticamente, yo no sabía. Y a toda esta Flor, ¿cuándo caíste en cuenta?
mucho después, porque entonces en ese bar me tomo esa bebida y de repente empiezo a ver que la gente era muy chiquititas, o se alejaban mucho de mí y como que mis ojos no podía abrirlos. Y yo miraba a la gente, cada vez se alejaban de mí, mucho ruido, y era horrible. Yo terminé. Y te digo esto, que a veces me es difícil decirlo, porque no que me dé vergüenza, sino porque es difícil decírtelo. Yo terminé en la cama, eran como las 4 o 5 de la mañana, desperté y en la cama yo estaba prácticamente sin ropa y habían 3 hombres acostados ahí. Y yo dije, pero ¿cuándo, en qué momento yo caí en esta cama, en este lugar? ¿Cómo fue que sucedió esto? Yo no sé. Y era mi cuarto en el que yo vivía con él. O sea, y yo empecé a gritar y a taparme a gritar. Y él de entre me dice, sí sabe lo que hiciste. Y lo que hice, yo no sé qué hice. Se te acostaste con mis hermanos, estabas ebria, hiciste muchas cosas y te acostaste con mis hermanos. Pero yo no sé nada. Era como él planificaron todo con nosotros para que yo me sintiera culpable, hacerme sentir peor. Y toda esa noche empezó a golpearme por la mañana. Me quería regresar a mi pueblo y decir que yo lo había engañado con sus hermanos. Y eso para mí, yo prefería morirme, regresar al pueblo, que se dieran cuenta que yo había sido infiel o que yo... y aparte de eso no me acordaba nada de nada. Entonces, hasta el día de hoy... Fue usado para manipularte. Entonces él me dice, yo quería algo bueno para ti. Yo quería casarme contigo, yo quería dejarte todo perfecto, pero tú elegiste esa vida y es la que te voy a dar, la vida de... Y le digo yo, pero es que yo no elegí nada. Claro que sí, todas se hacen la víctima, todos son iguales. Y empezó, entonces, vas a ir a trabajar como las otras. Vas a hacer lo mismo que hacen las otras. Le digo, ¿cuáles otras? Tonta no eres. No eres, porque tú sabes todo lo que está de abajo y todo lo que hay. No creo que no seas tan ingenua que no te des cuenta de lo que está pasando acá. Le digo, no, pues vas a hacer como lo hacen las otras. Igual vas a terminar. Mira, y me explicó que yo tenía que traerle, en ese tiempo eran 1,000 pesos mexicanos todas las noches. Y me dijo que Cassandra te va a enseñar cómo hacerlo, cómo ponerles un preservativo, te va a enseñar cuánto tiempo darle al cliente, te va a llevar a la esquina, te va a parar y vas a estar ahí si quieres vivir y si no, te mando en pedazos para tu pueblo, te mando viva. ¿Qué tú quieres hacer? Créemelo que en ese momento recordé todo lo que mi padrastro me ha hecho, lo que mamá me había hecho y a dónde voy, cómo rezo al pueblo, qué voy a hacer. Aparte de eso, yo amo a este hombre. Y si la única manera de estar a su lado es así, yo lo voy a hacer. Porque nadie en la vida me va a querer más que él. Entonces, me fui así, obedecí lo que él me dijo, hice todo lo que Cassandra me dijo, como ellos me obedecieron. Y... ¿Cómo fue esa primera noche? Ya tú consciente. Fíjate que por eso tenemos los zapatos rojos. Mira, yo era una mujer, una niña, prácticamente 17 años, todavía en un campo. Y recuerdo, como te repito, hay cosas que son difíciles, pero hay que hablarlas como son. Fíjate que esto nunca lo he dicho públicamente, pero esa noche me llevaron a un hotel porque un cliente VIP quería la nueva, la campesina. Porque así me habían dicho que era campesina. Y entonces ese cliente pidió que yo me pusiera un baby doll rojo y unos zapatos rojos de tacón grande. Yo nunca había usado tacones. Y entonces cuando yo me dice, ven, y me llevan al cuarto, y yo entro, y veo a ese señor ahí, y mis pies se me doblaban porque no sé usar tacón y por los nervios que yo traía, el miedo que tenía ese señor en la cama. Entonces mis pies se me doblaban y él me dice, vuelve a regresarte y vuelve a caminar como lo hiciste. Y yo miraba mis zapatos y tengo que usarlos, tengo que caminarlo. Y miraba a ese señor como un monstruo más. Era mi padrastro. Yo lo miraba con mi padrastro y decía, por eso es que digo, los monstruos se duplicaban, se crecían los monstruos. Todos los días, todo cliente que llegaba y me violaba, porque prácticamente el cliente que te lleva, yo estaba con mi consentimiento, me estaba violando. Era un monstruo, era un padrastro. Era mi padrastro para mí, era ese monstruo. Y ese hombre me llama, me dice, ven. Y ya vuelve a caminar y mis pies se doblaban. A él le gustaba ver cómo yo batallaba para caminar mis tacones. Disfrutaba ese momento. Disfrutaba ese momento. Y así estuve con ese cliente y muchos más esa noche, solo decirte, y muchos más, porque era la chica nueva, la niña nueva. Me dieron mi esquina donde iba a estar parada. No podía hablar con nadie, aunque conociera a las otras mujeres que estaban ahí, no podía conversar. Habían policías, habían chicos en la moto cuidando para que nadie de nosotros se fuera a escapar. Y este crimen organizado de trata humana, ¿ellos les tenían a ustedes un límite diario de personas o...? No, teníamos una cuota de dinero que entregar. O podíamos pasar más, pero de personas no. Y mira, es difícil porque tienes que sobrevivir. Y los clientes algunos piensan que nos gusta o que es la vida que elegimos. Algo otro sabe.
En México prácticamente los clientes que yo tuve eran todos de corbata, eran todos grandes empresarios, yo que sé, políticos, yo no sé de todo, que podían pagar o saciar su bajo instinto de pagar a una mujer de la calle, como le llamaban ellos, porque la economía no es tan buena. No pueden tener 4, 3,000, 2,000 cualquier persona para decir, haces el lujo, no es un lujo. Y esa noche, volviendo al tema, así sobreviví. Después de unos años, bueno, unos meses, después de unos meses, como a los 2, 3 meses, yo salí embarazada. Y después de unos años, esos tacones que doblaban, era tan segura que los caminaba por esa calle, por ese cemento, que me gustaba cómo sonaban. Era la mujer más segura. Había aprendido a manejar los zapatos y para mí los zapatos significaban como que mi vida. Ahí ya la había manejado, ya me había acostumbrado, me había hecho esa manera de ellos ya. Y solo yo usaba zapatos rojos todo el tiempo. No dejé de usarlos, se los pedía así a él porque él me los compraba. Yo no podía quedarme con dinero, le decía siempre, tráeme los zapatos rojos, ya se me están gastando, tráeme otros, pero que sean rojos y con ese mismo tacón. Así tráemelos, porque yo decía que era como que yo me identificaba como mi seguridad estaba ahí. Quedé embarazada como a los 3 meses de estar ahí. Ya todas las noches llegaba y le decía a él que ya no quería la calle, que los clientes eran groseros, que me trataban mal, que los clientes eran malos. Se lo decía todas las noches que llegaba y él me decía que no me preocupara, que era temporal, que ya el tiempo ya estaba pasando, que iba a ser por una temporada de otro mes más, que él tuviera paciencia, que él se había metido en problemas de deudas y que yo tenía que pagársela. Cada vez cambiaba la historia diferente. Eran diferentes historias. Ya no le creía. Porque él era un experto para crear mentiras. Y es que yo se las creyera, pero llegó un límite donde ya no le creía nada. Entonces, dale embarazada. Pensé que ya pararía el sufrimiento, porque le iba a tener un hijo de él. Sabía que era de él, porque pues era la única persona con la que no podíamos, porque nos daban instrucciones cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo tratar al cliente, cómo todo lo que tenía que hacerse. Y cuando yo tenía miedo de decirle a él que estaba embarazada, tenía mucho miedo. Y mi hermana de valores se lo dije. Pensé que le iba a molestar y no. Se puso feliz y pensé que sería por la bebé. No, era porque yo no entendía que iba a ser la manera más fácil de manipularme y nunca poderme ir hasta que pues tuve mi hija. Cuando tuve mi hija le pedí que me dejara ir con mi hija porque era niña. Y yo nunca fui a un doctor que me vieran, que me revisaran. Yo no sabía cómo. Yo trabajé hasta los 8 meses, casi 8 meses en la calle, embarazada. Con tu panza. Con mi panza. Y puedes creer que las personas eran tan sucias de la mente que les gustaba estar con una mujer embarazada, que querían estar conmigo. Hubo gente de todo, no todos, pero la mayoría que no les importaba estar conmigo. O con mis compañeras, porque no era la única que estaba embarazada. Y cuando esa niña nació, yo le pedía, y yo la vi tan bonita, tan chiquita, vi una mujer tan pequeña y sin querer revivió todo lo que mamá me había hecho. ¿Cómo es posible que no puedas amar a alguien ni proteger a alguien que tú le diste la vida? Y dice, mamá, no tiene precio lo que mi mamá me hizo. ¿Cómo puede ser posible? Y empecé a crear como un coraje hacia ella y le fallé a mi hija porque le prometí que nunca nadie le iba a tocar y que la cuidaba, pero era tan de certidumbre y de tenerla y que no iba a poderla cuidar yo, no iba a poder cuidar a esa niña porque pues ¿cómo? Si yo estaba en la vida. Y así me la quitaron. Cuando la niña cumplió 2 meses, él se la llevó. Le desapareció. Después tuve otra niña. Fíjate que él dejó de llevar comida a la casa porque él quería que regresara a trabajar en la calle. Y él decía, no puedo regresar, tengo mi bebé, estaba cuidándola. Y dejó de llevarme leche, dejó de llevarme comida. Mi hija era bien enferma, pues porque lo que nunca había, era una niña prematura. Se me enfermaba mucho, entonces me decía que le iba a morir, que tenía que ir a la calle a trabajar, yo no quería ir. Y un día, fíjate, que me fui a trabajar, acepté porque pues mi niña necesitaba su leche, era la leche carísima, quería que darle. Entonces, y me fui a la calle y mi hija me lloraba, te digo que me lloraba y me quedaba viendo, como que sentía, uno de madre tiene un instinto. Sí. Y yo decía, mi hija está enferma, no me voy a ir. Recuerdo que mi hija vomitó, y el vómito de bebé, ella tenía un vestidito rojo puesto y yo se lo quité y lo puse a un lado y la cambié y me fui a la calle. Cuando yo regresé, mi hija ya no estaba. Yo ahí fue donde me enteré, yo bajé llorando, le decía a las demás mujeres que ¿dónde estaba mi hija? Y todas me dijeron con una sonrisa, pero ¿tú qué te creíste? Que eras única. Somos de él, eran como 7 o 8 mujeres de él, y lo mismo los hizo a nosotros, pero no te preocupes, si tú haces bien tu trabajo, la vas a volver algún día. Está con las nanas. ¿Cuáles nanas? ¿De qué hablan?
3 días no regresó el hombre, se llevó la niña, desapareció. Mira, ese vestidito con el olor a vómito de mi hija, así de lechita de mi niña, yo lo guardé conmigo por años. Todas las noches lo olía, lo abrazaba, decía así, huele a mi bebé. Este es mi bebé. Y así lo tuve así lo tuve yo por mucho tiempo, ese recuerdo de mi niña. A los 3 o 4 meses salgo embarazada otra vez. Y así fue el mismo proceso. El mismo proceso con cada uno. ¿Cuántos hijos tuviste? Yo tuve 3 hijos de él. Ya cuando ya tenía yo 23, 24 años, ya tenía como 22 años, no era tan joven para lo que ellos buscaban, al estereotipo de mujer que buscaban ellos. Ya no era tan joven. Ellos buscan niñas de... Sí. Y ya tenía muchos años en esa esquina. Para ellos tenía más de 4 años en esa esquina. Ya mi primera hija estaba grandecita. Okay. Entonces él me dice, me dice, ¿sabes qué? Yo lo odiaba a ese hombre. Yo no quería verlo. Todas las noches yo llegaba y yo le entregaba mi dinero y le entregaba el dinero de las otras mujeres. Él iba a recoger el dinero de otras mujeres, subía, y ese cajón que abría era donde metía el dinero. ¿Y sabes qué? Yo lo miraba como una máscara que él se ponía cuando abría ese cajón, y allá regresaba hacia otro hombre y me decía, tranquila, tu cuerpo es el que tocaron, tu alma y tu corazón son míos, eso no importa, esto es carne, tú para mí. Y trataba, al principio le funcionaba su terapia, después yo lo odiaba mucho. Le decía, no me trates, ya yo era como que callada hacía las mejores cosas, callada hacía yo. Y muchas veces planificaba en ahorcarlo yo misma, era tanta coraje, lloraba siempre, le decía, ¿dónde están los hijos que yo tuve? ¿Cómo son? Explícame. O sea, Flor, que tus 3 hijos fueron arrebatados. Sí, y mis amigas también, mis compañeras, no amigas de que la quería. Decía, dime, ve a buscar fotos de esos niños y tráeme por lo menos, o los vendiste, ¿qué hiciste con ellos? ¿Dónde están? Y me decía, ¿tú lo quieres volver a ver? Sí. Entonces, obedece ya lo que te digo y tú lo vas a volver a ver. Pórtate mal y no lo vuelves a ver. Entonces, él era hijo de una esclava sexual. Eso viene por generación en generación. Es lo único que les viene a hacer. O sea, muchas veces decía, es que yo no quiero maltratarte, yo no quiero golpearte, yo no quiero pegarte, pero tú te vas a abusar de mí, ustedes se aprovechan de mí, ustedes son así. Y así, mira que fue que un día me dijo, oye, ya estás gorda, ya no llama la atención en la calle, ya no estás generando, ya casi, ya los clientes están quejando de ti, que eres la misma. Necesitamos nuevas mujeres, necesitamos nueva mercancía, nueva carne. Ay, yo dije, ya me va a soltar. Mentira. Te tengo una sorpresa. Ok. Pues yo no le quería nada. No me importaba lo que ese hombre hiciera. Yo llegué a un momento a creerme y a mentalizarme que yo era mercancía, como él me decía, que yo tenía que ir a la calle, que mi cuerpo, y que caminaba como un zombie, hablaba como un zombie, era como que estaba como programada ya. Siempre miraba cómo llegaban otras niñas de mi edad, de 15, de 17 años, la edad que yo llegué, y las paraban en la esquina, y yo decía, otras más, pero yo no podía hacer nada, no podía decir nada, era como que me dolía el alma ver eso, pero ¿quién era yo para decir nada? Y llegaron ese día, en mi esquina, uno de sus trabajadores de él me dice, ven, súbete. Y yo vi como para otra muchachita, y la muchachita me quedaba viendo y yo dije, Dios mío, y me quitó mi lugar, ¿qué pasa? Eso me sentí mal. Y hasta otra niña ahí, y a él, esa noche llevaron a mis hijos. A los 3 niños míos me los llevaron. Y yo dije, wow, oye, como que no lo podía creer, no los conocía, me sentía rara con ellos, pero bueno, me los llevaron esa noche. Eso no fue fue felicidad corta, porque era como plan estratégico 2 que tenía para mí. ¿Cuál fue ese plan? El plan me dijo que él había perdido todo y que ya él había cambiado, que él ya no quería que estuviera en las calles yo, y que él quería que yo fuera de la casa, y que él quería comprar una casa bonita para mí, muy grande, pero que para eso teníamos que venir a los Estados Unidos a trabajar los 2 y enterrar ese pasado tan feo, que él necesitaba que yo lo perdonara por lo que me había hecho. Y mira, la muestra más clara es que aquí están tus hijos, te los he traído contigo y tienes que abrazarlos, cuidarlos y quererlos, y vamos a enseñarlos a hacer si cometí errores, ya pasaron, pero vamos a empezar de cero. ¿Le creíste? Sí. Ok. Le creí porque estaban los niños ahí. Y así fue como me dijo que lo veníamos a Estados Unidos y planificamos todo. Me dejó llevar mis niños con la señora que me había cuidado a mí. Yo le dije, yo te creo si me das los niños a mí. Si tú me das los niños y los llevo con la señora que yo vivía, que es con mi mamá, y los dejo con ella, nos vamos a Estados Unidos tú y yo solo. Pero dejemos los niños con ella porque no los podíamos traer. Y él me dice, como tú digas, así será como tú digas.
Y fue tal cual como tú... Yo lo llevé con ella. Él me dejó ir, aparecí, le pedí perdón. Habían pasado 20 años, habían pasado unos años, le perdóname. Tenía 7 años, me acuerdo, perdóname, 7, 6 años, no recuerdo, pero perdóname lo que pasó. Te vengo a pedir un favor, cuida a mis niños, voy a Estados Unidos. Y ella me dijo que no había problema, pero estaba como sorprendida. Pero él le suplicaba, por favor, cuida a mis hijos. Me decía, pero Flor, yo soy mayor, yo te suplico, cuida a mis hijos por un tiempo, en lo que voy. No sé qué desesperación vio de mí y yo me vine. Y él, para Estados Unidos, mentira, en la frontera, me entregó a unos coyotes, polleros, narcotraficantes, solo a mí. Y él se regresó. Aquí ya me estaban esperando para seguirme siendo una esclava sexual. Y aquí fue más difícil la situación. O sea que tú seguiste haciendo el mismo trabajo aquí porque él te sacó de allá engañada nuevamente. Claro, ya había que poder chicas, niñas más jóvenes. Y, Wow. y aquí llegué y... Hay algo que quiero rescatar, Flor, de esto, y es que, sobre todo para las niñas que nos escuchen, no crean todas esas promesas que dicen por allí. Es una gran labor, sobre todo de nosotros como padres, de hablarle a nuestros hijos sobre estos temas, de demostrar también esos afectos que son tan necesarios, pero no creer esas promesas si tú no tienes por alguna circunstancia alguien que te dé ese afecto, tampoco creas en esas promesas tan, no sé, tan perfectas a veces, pero que al final tienen algo escondido, pues. Estar alerta a esos foquitos rojos, o sea, sale, si algo sientes que no está bien, a veces el instinto muy pocas veces falla, pero puedes convertírtelo a tu madre, a una amiga, quien sea. Oye, mira, yo siento este novio, este amigo mío me está ofreciendo esto, ¿será que es real? Oye, él me está gritando, él me está maltratando, él me está diciendo, o sea, buscar ayuda, hablar, porque yo no tenía con quién hablar. Yo te digo que si eres una amiga o alguien que me hubiera escuchado esto, Flor, eso está mal, eso no es así. Es muy perfecto para Sí. ser real. Flor, y como tenemos que ir resumiendo, porque realmente tu historia fueron 20 años, que es como bastante difícil de resumir y lo entiendo, pero ya cuando estuviste aquí, ¿qué tiempo aproximadamente seguiste trabajando y cómo fue que tú pudiste salir de todo esto? Fíjate que fue bien dura la historia, como te repito, porque si bien en México eran un flujo de clientes grande, aquí me mandan, soy esclavizada. En otra ocasión te contaré cómo fue que fui esclavizada. Aquí el mercado cambió porque eran todos latinos, estaba encerrada, no hablaba el idioma, venía con la creía que eran los policías de aquí de Estados Unidos también estaban pagados, lo habían preparado. Aquí el que los enseñaba, a nosotros era diferente, los decía, mira, si migración los agarra van a hacer esto, mira, si viene el policía le van a hacer esto, los tenía preparados, entrenados para todas nosotros ya. Lo decía que si los agarraban, el policía los iba a meter 30, 20 años de cárcel porque aquí los delitos eran no sé qué y nosotros le creíamos todo. Aquí también estuve como unos 8 o 9 años, quizás, recuerdo. No tengo bien exacto, yo los cronogramas, pues, no ese tengo, tiempo. pero fueron varios años aquí también. Y aquí cambió porque ya allá estaba en la calle, aquí estaba encerrada, estado por estado, ciudad por ciudad me daba la red, me llevaban, ya estaban preparados. Y fueron muchos años, la verdad, de sufrimiento y esclavitud que yo viví. Que vivimos, porque no era única, son un montón de mujeres. ¿Hiciste amigas dentro de allí, de esa vida? Hermanas. Tengo una amiga que no es mi amiga, es mi hermana. Conozco a otras, pero por investigación, por seguridad, pues no puedo. Otras están en el psiquiatra. Se escucha feo, pero es manicomio porque no sobrevivió a la situación. Y otras están en drogas a veces porque el dolor lo consuelan ahí, pero solo tengo en sí una que es mi amiga, que es mi hermana, de las que sobrevivimos y las que hemos luchado por por ser felices. ¿Y cómo fue ese proceso para poder escapar de este crimen organizado? Yo nunca lo voy a poder hacer por sí sola. Primeramente fue Dios y mi deseo incansable por ser libre y rescatar a mis hijos. Fíjate que fue en Tennessee. Un cliente me llamó Mujer de la Vida Fácil.
Ese cliente, es que es una historia bien larga. Ese cliente me llamó mujer de la vida fácil. Sus compañeros querían pagarle a la mujer porque era su cumpleaños para toda la noche, que él estuviera con una mujer. Y entre las esclavas llamaron y después llegué yo y él dijo, no, yo quiero estar con ella. Yo era la más mayor porque ya tenía 24, 25 años, los otros eran más jóvenes. Y dice, bueno, estuvo conmigo. Entonces él me dijo, para complacer a sus compañeros y demostrarle que él era muy macho, él aceptó. Cuando ya fui al cuarto y yo pues llego a lo que vengo, me dice, no, 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 no. No. Yo dice, soy un hombre que tengo principios y yo no me acuesto con mujeres de la calle. A mí no me gustan las mujeres de la vida fácil. Yo ahí, y digo, ay, gracias. Entonces ya como ya toda la noche está en su cuarto, en la plática, me dice, oye, tú no eres fea, tú eres bonita. Y yo, dice, ¿por qué te gusta la vida fácil? ¿Por qué no te gusta un trabajo digno de ti? Y yo le digo, ¿mi vida es fácil? Si mi vida es fácil, no quiero pensar que es una vida difícil. Le empecé a contar, no veo a mis hijos, no como lo que quiero, como sopa Maruchan todos los días. No visto, no sé ni dónde estoy, no sé ni cómo me llamo, ya no sé si mis hijos viven, yo no sé nada y me llama que mi vida es fácil. Y ese muchacho dice que él entendió que algo no estaba bien, que algo estaba. Entonces siguió llamando, me llaman a mí y era mi amigo. Y Dios me decía raro porque nunca estaba conmigo. En ese transcurso ese hombre también era alguien que no sabía, por eso yo me dediqué a hablar para que la gente entienda que las mujeres tenemos derecho, que ningún trabajo forzado puede existir, que tienes que buscar ayuda, platicar, buscar organizaciones, porque a veces nosotros, más que todos los latinos o más que todos los mexicanos o centroamericanos, no sabemos nuestros derechos. No sabemos. Y este hombre dice que iba en el carro manejando y que escuchó que un abogado decía que cualquier trabajo forzado era delito y que tenía derecho a una visa. Dice que él llamó a la radio y le dijo, oiga, conozco a una mujer que hace como unos meses andaba por acá, unas semanas, y que la obliga al marido a prostituirse, así como lo oye, y que por a través de cualquiera de sus hijos. El abogado le dijo, ven a mi oficina, tengo solución para ti. Cuando llegó, ahí estaba el FBI esperándolo ya. Wow. Y el FBI le dijo, okay, tú tienes que ayudarnos, a dónde está esa mujer, hicieron una investigación, en una red que estaban buscando por años, pero nadie decía lo que estaba pasando. Cuando yo llegué a su casa, empezó a hablar conmigo y habían detectives encubiertos por todos lados, se abrió una investigación y arrestaron a personas en más de 37 estados. Y era una red. Y yo siempre estuve como bien, enojada, pero tampoco sabía que era un FBI, que era un SWAT. Yo qué sabía de esas cosas. Entonces, y le dice, me dijeron a mí que si yo era víctima. Yo, víctima, ¿qué es víctima? ¿Cómo es eso? Yo no sé nada. Yo me negaba a como me habían enseñado. No los conozco, no sé quién es, yo no sé de qué está hablando. Me ponían las fotos en la computadora y decía, no, depórteme para México. ¿A qué hora me va a mandar? ¿Cuánto tiempo falta para que ya me vaya? Y me dice, es que no te vamos a mandar. Te vamos a meter 20 años a la cárcel. Y yo, ok, está bien. Yo feliz. Entonces decían ellos, ¿cómo es posible que esta mujer se ponga feliz por ir a la cárcel? Porque la cárcel era mejor, cualquier lugar es mejor que el que estaba yo. Entonces, sí, así fue como pudieron Pudiste escapar de... Pude escapar, pero yo también Dios me dio mucha sabiduría y yo le decía al detective, el día que yo encuentre a mis hijos y los tenga aquí conmigo, yo te digo todo lo que tú quieres saber, te llevo donde tú quieres llevarte, pero de lo contrario, yo no voy a arriesgar ni voy a descansar hasta encontrar a mis hijos. ¿Qué tiempo pasó que no viste a tus hijos? Eso fue del 2005 al 2011. Así es que sí me puedo ubicar más porque no sé qué tiempo pasó. Y entonces... 6 años. Sí, y entonces fíjate, cuando ya le di la mano, le dije al detective que yo quería hacer eso, él dice, yo hablo muchas veces que él sudó y empezó a temblar. Tenemos 72 horas para ponerle cargo a esta persona porque no hay que dejarlos en libertad o deportarlos y vuelvo a hacer lo mismo. Y esta mujer me dice que si yo busco a sus hijos, ella va a testificar y me va a decir todo lo que quiero saber. Sabemos que ella sabe más de lo que nosotros estamos buscando. Y me dice, nosotros también estamos en México. Y si están en México, ¿por qué no me cuidaron, no me protegieron, no me querés proteger? Yo estaba muy a la defensiva. Él dice en su reporte que yo estaba muy violenta, odiosa, a la defensiva con ellos. Pues, ¿cómo no? Si la autoridad de mi país no me había cuidado, tenía que estar así. Y mira, para hacerte la historia larga, corta, a través de ADN, pruebas, investigaciones de 2 días de investigación de la autoridad de Estados Unidos en conjunto con el FBI que estaba en México, no la autoridad de México, pudieron tener a mis hijos en Houston, Texas, antes de 24 horas y yo tuve que ir a ese aeropuerto, viajé, me hicieron ADN, eran 12 niños, pero 3 eran míos y con ADN me los entregaron. Wow. Y ese día yo hablé. Yo creo que ese día no podía hablar como hoy. Yo le dije a Dios, gracias por devolverme a mis hijos y devolverme mi libertad. Y te prometo que voy a hablarle al mundo entero de lo que yo viví y voy a hablar para que nunca más nadie sufra.
Y ahí tengo a mis hijos, sigo viendo y después te contaré cómo esa gente están presos por vida en la cárcel y yo puedo estar libre. Esa es mi pregunta. ¿Hoy en día ellos están presos? Sí, ellos recibieron lo que me decían, sentencias por vida. Fue un delito que habían hecho en una red de traficantes investigada por mucho tiempo. No era la única mujer, éramos cantidades de mujeres, no sé la cifra ahorita en este momento cuántos eran, niños y todo que tenían. Y entonces, y había mucha gente involucrada. Fueron demasiados arrestos y entre ellos hubieron sentencias por vida. Wow, o sea que realmente este testimonio, Flor, es un testimonio de vida. Tengo una duda. ¿Qué pasó con tu mamá? Después de 20 y algo años, yo quería ser feliz y mi felicidad no era completa. Tenía tantas dudas, tanto dolor, tanto rencor, porque así le llama. Y eso me impedía ser feliz a mí. Y yo quería ser feliz y no había terapista, no había psicólogo, no había pastor, no había cura, porque yo fui buscando ayuda. Yo fui a la iglesia con el pastor, yo iba con el cura, yo iba con la psicóloga que quería sanar. Y yo solo quería escuchar dos palabras, hija, perdóname. Si ella me decía que había sido por el motivo que yo quería sentir, no me importaba lo que me hubiera dicho. Entonces tuve que armarme de valor, regresar a ese pueblo, después de tantos años que todo el mundo me decía muerta, regresar a ese pueblo, buscar a mi mamá y decirle que yo estaba viva, que yo no me había muerto y contarle un poco lo que me había pasado. Y me enfrenté a ella y vi a mi padrastro y él se hincaba de rodillas y me pedía perdón. Y yo le dije, no, yo a usted lo perdono, porque usted para mí es un criminal, un violador como cualquiera, yo no soy su sangre. Pero ella es mi madre y ella hay que cuidarme y no lo hizo. Y mamá no me pedía perdón. Siempre justificaba todo. Y yo decía, esta señora, no sé. Entonces, cuando ya me iba a venir yo venía triste porque iba como había llegado peor. Y mi mamá me dice, tu partida me lastimó mucho. Yo sufrí todas las navidades, todos tus cumpleaños. Yo lloraba por ti y le pedí a Dios que por favor encontrara la tumba donde tú estabas para irte poner una flor y pedirte perdón por lo menos. Y yo le dije, ok. Y cuando tú te fuiste, yo muchas veces decía morirme porque te hice tanto daño. Y yo le dije, ok. Entonces le dije, y dice, una vez, mira, mija, y esto me pasó, empezó a platicar. Ok. Y le digo, yo no escuchaba que me perdóname, solo me decía ella que quería la tumba para pedirme perdón, pero no me lo pedía a mí. Le digo, pero aquí estoy. Hoy puede decirme lo que quiera. Y mamá no decía nada. Entonces me dice, ¿sabe qué, señora? Le dije, si mi huida de este hogar que me había infierno, si hubiera huido de todo lo que me hicieron ustedes con su marido, le causó tanto dolor, perdóneme, le dije, si Dios le tanto. No, hija, dice, perdóname tú a mí porque yo no te supe cuidar. Y yo sentí, mira, como que mi corazón me lo exprimieron y me sacaron todo y la abracé. Y le dije, ya no pasa nada, yo la perdono y perdóneme usted a mí. Y de aquí en adelante le digo, tiene que dejar de vivir, tiene que dejar de vivir esa vida que ha vivido, ya no permita maltrato y empezar con ella, ayudarla. Y ahora ella le da consejos a las comadres del pueblo, que no debemos de soportar, sí, que no debemos de ir a la iglesia. Y habla cuando ve a una mujer que está abusada, le cuenta la historia que ella a su hija lo que le pasó, que ella no supo cuidarla, que no cometa el mismo error, que de ser una buena esposa no es aguantar maltrato físico ni psicológico, de ser buena esposa. Mamá ahora se dedica a eso también ella en el pueblo. O sea que todo esto pasó y ese perdón tú lo necesitabas para estar tranquila, pero también para que ella estuviera en paz, pues con... Qué bonito, Flor, saber que, wow, no ha sido fácil realmente lo que te ha tocado vivir, pero es una historia de vida que nos inspira porque tener a tus 3 hijos de vuelta contigo, que me comentaste que ya eres abuela. Sí. Soy abuela y soy muy feliz. Que estás muy feliz, que a pesar de todo lo que te ha tocado vivir, sientes que Dios te ha retribuido hoy en día con cosas buenas todo ese sufrimiento. Y sobre todo hoy en día tan así que hoy estás liderando una fundación y que me gustaría que aquellas mujeres que están pasando por algo parecido, a dónde pueden acudir. Sí, fíjate que lo que pasa es que yo tenía 2 opciones. Solo tenía 2. O quedarme lamentando y sufriendo y llorando todo el tiempo, o levantarme y buscarle a todo este dolor y sufrimiento un lado positivo, no solo para mí, sino para ayudar a otras personas, a evitar a otras familias. Porque cuando una niña, una mujer sufre violencia doméstica, o una niña es arrebatada de su hogar, es una familia que sufre. Es una familia que se destruye. Entonces yo dije, no,
yo tengo que pedirle sabiduría a Dios primeramente, y fue como yo empecé a escribir mi primer libro, y después creé una fundación para llevar el mensaje, ayudarles. Mira, ser una pieza fundamental, ser una palabra de aliento, porque a veces ningún dolor es menos que otro. Todo dolor en su momento, cada quien lo vive. Nada es pequeñito, no me gusta minimizar. Ay, pero solo es un divorcio, no pasa. No, a ella le va a doler como le duele en su momento. Es que mi hijo es conmigo. No lo minimice, el dolor es dolor. Entonces, yo traté de buscar todo ese dolor y recopilarlo todito ese dolor para convertirlo en coraje, para convertirlo en rabia, en convertirme en esa voz de esa mujer, de esa niña que está siendo abusada, de esa madre que está buscando a su hija, decirle que no está sola, que hay un final, que le pida a Dios y que haga lo humanamente posible, que no se avergüence de lo que le hicieron a ella. Yo siempre digo, yo no me puedo avergüenzar de algo que yo no pedí hacer, que se avergüence el criminal que se atrevió a hacer los daños a nosotros, y llevar la voz, una voz de esperanza. ¿Y cuál es el nombre de tu fundación? Mi nombre de fundación es Fundación Flor Turcio. Está en TikTok, en Facebook. No soy de mucha red social, pero ahí poco a poco vamos aprendiendo. Pero pueden ubicar ayuda a través de cualquiera de esos medios. Sí, sí. Mira, Flor, ya para culminar, de verdad que te agradezco de antemano el haber estado aquí, el haber abierto tu corazón para un tema tan delicado, pero a la vez tan importante y que va a transformar muchas vidas. Ya para finalizar, ¿tienes algo que decirle a las mujeres que están pasando? Tal vez te puedas escuchar no sabemos a dónde puedan llegar esta información. ¿Qué mensaje le darías a ella? Mira, primeramente tenemos que identificar quiénes somos, de verdad. A mí me costó hacerlo. Es ver quiénes somos, a dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo. Y a veces me pasa porque tengo una fundación y también trabajo para otras entidades de gobierno, y siempre es que está quejándose que el esposo esto, que el novio la maltrata, que le pega, que esto, pero que ella no puede huir porque si el niño, si la renta, si todo es... No te detengas, busca ayuda. Hay organizaciones como la nuestra, como un sinfín de organizaciones que te pueden ayudar. No estás sola, siempre hay quien te puede echar la mano, y denunciar. El primer paso es denunciar, hablarlo con alguien, no quedarte callado. Aún se puede hablar con alguien lo que está sucediendo, buscar ayuda profesional, buscar ayuda legal. Eso te va a ayudar a liberarte. Yo, Flor, tuve que encontrar a esa niña chiquitita, porque a pesar de todo esto que había pasado, tuve que encontrar a esa niña chiquitita de 9 años y perdonarla por lo que había pasado. Encontrar a esa mujer de 17 años engañada y aceptarla para yo convertirme en Flor ahora y poder decirte que hay un final, pero tenemos que buscar ayuda. No se avergüence de buscar ayuda. Y quiero decirte que hoy en día sigue siendo una flor hermosa que ahora Dios ha restaurado para poder restaurar nuestras vidas. De verdad te agradezco por estar aquí, y a todas esas mujeres que no tienen rostro y que están pasando por algo similar a lo que tú viviste, tú estás siendo el rostro de ellas. Así es. Gracias por acompañarnos. Comparte este video para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente, Flor, a estar en Íntimo con Yasmina. Gracias.